Muy bien, muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos, el jurado conformado por el magíster Saúl Rengifo Vela, jurado informante, licenciado Carlos Abel Mora Zavala, jurado informante, doctor Miguel Ángel Polo Santillán, asesor, y les habla Roberto Catayano, presidente del jurado, para escuchar la sustentación del bachiller John Frank Jerry Zuccari Mamani para obtener el título profesional de licenciado en filosofía. La sustentación lleva por título La filosofía de la India en la obra de Fernando Tola y Carmen Dragonetti. Bien, bachiller Zuccari, tiene usted 20 minutos, puede proceder. Muchas gracias. Primeramente un saludo a los jurados informantes, al asesor y al presidente. Hoy día voy a estudiar la tesis de Filosofía de la India en la obra de Fernando Tola y Carmen Dragonetti. Para iniciar, de manera introductoria, presentar a los dos autores, Fernando Tola Mendoza y Carmen Leonor Dragonetti Garcerano. El primero es ambos son budólogos y indólogos samarquinos que se encargaron de la difusión de la cultura, en este caso específico de la filosofía de la India, tanto el budismo como el hinduismo, ¿no? Budología del budismo y indología de la cultura de la India en general. Fernando Tola es un samarquino peruano y Carmen Dragonetti fue una samarquina que hizo su carrera aquí en San Marcos, pero es de nacionalidad argentina. Mi investigación está a cargo más o menos, de 1999 en adelante, donde iniciaron un proyecto en pos de demostrar la existencia de la filosofía. Sus últimas investigaciones tuvieron dos objetivos principales. Primero, desmontar el mito de la oposición, que abordaremos más adelante. Después, la importancia del descubrimiento cultural entre Occidente y la India. Y por último, vamos a señalar cómo se llegan a estos objetivos mediante un método. Y este método es la filosofía comparada. Entonces, el mito de la oposición. El mito de la oposición nos señalan los autores respecto a que se considera que la filosofía es un quehacer occidental, entendido occidental como la filosofía que tiene raíces en la cultura griega y de herencia europea. Entonces, este llamado mito es la idea de desmontar por los autores. ¿Para qué? Para abrir otras posibilidades o otros modos de pensar, ya sea la filosofía de la India, filosofía de China o otras filosofías posibles. Para ello, se han dado el trabajo, sobre todo en la primera parte, en este caso solo es de la autora Dragonetti, donde nos habla que, si bien es cierto, a lo largo de sus años de investigación y de difusión cultural y de traducción de textos, ha recibido comentarios sobre la inexistencia de la filosofía de la India o el menoscabo de las ideas de la India. Y para ello, en su texto de 1989, ella responde de alguna manera sobre cómo estos autores que niegan la filosofía de la India deben probar que no existe la filosofía. Para ello, señala tres pasos. El primero, para decir que en la India no hay filosofía, primero tendríamos que tener una definición rigurosa sobre qué es la filosofía. Y ahí es el primer problema, dice la autora, porque lo que entendemos por filosofía a lo largo de la historia occidental, hay muchas corrientes filosóficas que son muy dispares si las comparamos de manera atemporal, ¿no? Pensemos un poco en el marxismo y el neoplatonismo, pensemos. Si ambos son planteamientos filosóficos, son muy dispares. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces es complicado, difícil tener una definición rigurosa y firme sobre qué es la filosofía. Y la autora dice, si es que hubiera el caso de que tengamos una definición rigurosa y completa que abarque a la filosofía occidental, el segundo paso tendríamos que tener un conocimiento completo de la India. Y este es el punto principal que denuncia la autora, que muchos autores que dicen que no hay pensamiento en la India no tienen un conocimiento cabal del pensamiento de la India, por dos razones. Uno, por la difusión. Muchas de las investigaciones de la India son investigaciones sobre investigaciones, tanto así que hay investigaciones que ni siquiera referencian a los textos últimos, a los textos, vamos a decir, filosóficos realmente, y tampoco hay investigaciones críticas. Y por último, los autores de alguna manera adolecen de ignorancia por no tener un mayor conocimiento, ¿no? Y el tercer paso nos dice
asumiendo que tengamos una definición rigurosa de filosofía, asumiendo que tengamos conocimiento amplio de la filosofía india, a pesar de las carencias que hay tanto en lengua española como en lengua inglesa, porque la bodología y la indología son unas ciencias nuevas que van creciendo, tendríamos que hacer una correspondencia de la definición con el conocimiento de la India y corroborar si realmente hay o no hay. Y este modelo o esta manera de negar la filosofía india no lo hace ninguno, solo se dan comentarios por encima, sin tener una definición rigurosa y sin tampoco tener un conocimiento completo o amplio de la filosofía de la India o el pensamiento de la India en este caso. Posteriormente, en el 2003 y para luego, en el 2008 y 2010, van a presentar los autores 4 tesis que demuestran la filosofía de la India. Para ello, vamos a referirnos en la siguiente diapositiva. La primera tesis nos habla sobre la reflexión filosófica. Nos dicen que los elementos de la reflexión filosófica normalmente son 2. La forma, es el método, cómo se hace, cómo se realiza, cómo se piensa, pensemos de esa manera, y el otro son los contenidos, es decir, la preocupación que inicia un pensar filosófico, cómo planteamos la filosofía y cómo respondemos a estas preguntas que tenemos. Nos dicen los autores que en estos 2 elementos se encuentran similitudes tanto en el pensamiento de la India como en la filosofía occidental. Fruto de estos ejemplos están en los libros del 2006, del 2008 y 2010, Filosofía de la India, perdón, es Filosofía Mística del Yoga del 2006, el 2008 es Filosofía de la India, y también el libro del 2010 también lleva ese mismo título. El segundo elemento, la segunda tesis, nos habla de las características culturales en la filosofía. ¿Qué cosas son esto? Son cosas o ideas o planteamientos que están alrededor de este planteamiento más racional. Vamos a verlo un poco más adelante eso, pero hay que señalar en este apartado todos los temas que ya sean, por ejemplo, temas de fe, de creencias mitológicas o creencias casi literarias, o por ejemplo limitaciones intelectuales, ya sean políticos o religiosos o de otra índole. Vamos a abordar más adelante eso. Tanto estas características culturales, por ejemplo, en el occidente, la religión cristiana, la intromisión de la religión cristiana en el pensamiento filosófico, como en la India, la religión hinduista en el pensamiento filosófico, ha sido constante. Y entonces, los elementos de intromisión cultural, ya sean extrafilosóficos, se dan tanto en la India como en Occidente, ¿no? Y en la tercera tesis nos dice, existen similitudes en forma y contenido en la reflexión filosófica. Existen también influencias culturales en la filosofía, ya sea en India o en Occidente. Por lo tanto, hay una existencia de la filosofía de la India debido a que hay ciertos patrones similares. Y por último, nos señalan la cuarta tesis de los autores, que si bien es cierto podemos demostrar la existencia de la filosofía de la India, es importante señalar una temporalidad. Porque cuando hablamos de filosofía de la India podemos pensar en la filosofía actual del siglo XX o siglo XXI, pero también podemos hablar del siglo III a.C., siglo II y así sucesivamente. Entonces nos dicen que para generar un límite, ¿dónde es la filosofía de la India? Vamos a ir un poco más auténtica, sin la intromisión o la influencia de la filosofía occidental, nos señala el siglo XVII, que sería más o menos donde se da este contacto más directo, ¿no?, entre la India y Occidente. Volviendo un poco a la segunda tesis para desarrollar más estos puntos, las características culturales en la filosofía. Primero nos hablan de las manifestaciones de la irracionalidad. Y estas manifestaciones de la irracionalidad hay que entenderlos como los fundamentos y los accesorios de la reflexión filosófica. Como fundamentos tenemos a los dogmas culturales. Hay que entenderlos estos como axiomas, como principios, como base que sirven para una reflexión filosófica. Pensemos Dios, por ejemplo, como un dogma cultural en el cual vamos a reflexionar su existencia, cómo es, qué características tiene, qué nombres tiene. Eso sería un dogma cultural. ¿Qué serían las creaciones? Son accesorios extra que creamos y que no tienen una evidencia empírica, por ejemplo. Los autores ponen como ejemplo la glándula pineal, planteada por Descartes, por ejemplo,
o también en la India hay similitudes como por ejemplo el tercer ojo, que sería una especie de una tercera visión que ve mejor la realidad. Entonces hay creaciones extra que son accesorios a un pensamiento filosófico. El segundo elemento es la limitación de la libertad intelectual. En este apartado quiero hacer notar, o los autores hacen notar, que la filosofía siempre está inmiscuida con temas religiosos y social políticos. Es decir, un planteamiento filosófico está influido por la religión, ya sea de manera directa, es decir, que lo asume de manera que no restrictiva contra el filósofo, pensemos, o es restringido por la sociedad de reglas o leyes políticas que le impidan pensar o hablar de algo. Pero también hay otras limitaciones del intelectual que pueden ser de tres tipos. La ignorancia. El autor puede de alguna manera hablar de ciertas cosas que ignora. Entonces hay planteamientos filosóficos que son errados por el tema de la ignorancia. Otro punto, los planteamientos filosóficos también pueden tener, vamos a decir, ciertos errores de planteamiento por el etnocentrismo. ¿Qué sería el etnocentrismo? Por ejemplo, creer que ciertas ideas o planteamientos tuyos son mejores que otros. Pensamos como el cristianismo, como el pensamiento correcto respecto a otros, o en la India también se ha dado similitudes en esos temas. Y por último, el provincialismo disciplinario, que se señala que cuando una idea o un pensamiento es mejor en tu entorno que otro. Pensemos un ejemplo sencillo, que el profesor pensemos de ética, que la ética es mejor que la epistemología. ¿Por qué? Porque es su área. ¿Se entiende? Entonces hay áreas que toman un mayor rol cuando en realidad no es necesariamente esto. Estas son limitaciones de la libertad intelectual. Un último es la gratuidad del pensar filosófico. Esto se refiere sobre todo al ámbito teleológico. Es decir, ¿por qué filosofamos? ¿Para qué hacemos filosofía? Dos elementos principales que vamos a desarrollar más adelante, pero vale la pena mencionar ahora, son el conocer por el conocer, este conocimiento por sí mismo, por el mero saber de conocer, que está más caracterizado por el pensamiento occidental. Y el segundo es el conocer para liberarse, el conocimiento con un propósito de liberación, ya sea espiritual o político-social. Estos tipos de conocimientos normalmente va a estar uno más asociado a Occidente y otro más, digamos, a la India o otras civilizaciones. Pero los autores tratan de desmontar esto y decir que el budismo, por ejemplo, tiene este conocer por el conocer, y el conocer para liberarse existe, por ejemplo, en la religión cristiana o en la filosofía cristiana también. Continuemos. Volviendo al cuadro inicial, que es el pensamiento de la India, tiene dos objetivos: el mito de la oposición, que hemos revisado ahorita, y el segundo es el descubrimiento cultural, que vamos a pasar ahora. El descubrimiento cultural. Los autores hablan que, si bien es cierto, en primera instancia la filosofía o el primer propósito de nuestros autores es acabar con el mito de la oposición, destruir esta idea de que la filosofía solo es un quehacer occidental, también tiene otros dos puntos objetivos. Uno es el incremento y enriquecimiento del conocimiento, es decir, aumentar la cantidad de conocimiento y la calidad del conocimiento respecto al mundo o respecto a ciertos objetos. Y otro es, debido a este contacto cultural, vamos a desarrollar actitudes, principios y valores nuevos, porque nos vamos a replantear, vamos a reestructurarnos y vamos a ver una nueva forma de ver el mundo, ¿no? Y estos dos elementos, junto al anterior que hemos revisado, nos va a ayudar a tener un autocuestionamiento de la filosofía, plantear una nueva manera de ver la filosofía, una filosofía más universal, porque no solo se va a centrar en Occidente, sino también en otras áreas del mundo e integrar sus formas de pensar. Muy bien, yendo al primer punto de este apartado, el incremento y el enriquecimiento del conocimiento, empecemos con el incremento del conocimiento. Nos dicen los autores que existe una nueva forma de pensar, existen nuevas maneras de incrementar el conocimiento. A pesar que Occidente tenga la visión de que ya nada puede ser dicho de lo que ya se ha revisado anteriormente, sin embargo, siempre podemos encontrar nuevas formas de pensar, por ejemplo, en la comparación de ideas filosóficas de un lugar con el otro. Otro, nos dicen también que puede haber y pueden surgir nuevos modos de investigación. La manera de abordar los textos de la India son muy distintos como se abordan los textos griegos, ya sea porque los textos de la India están atiborrados de comentarios tras comentarios, y a diferencia de los textos actuales, por ejemplo, de la filosofía actual, que son más de diferentes formas y de diferente manera, pero esto puede ayudarnos a confrontar cómo investigar
cómo encontrar, por ejemplo, nuevas formas de entender la realidad. Y por último, nos señalan que la estructura de un texto filosófico. La estructura de un texto filosófico es importante porque al comparar las dos filosofías vemos qué cosa es filosófico y qué no es filosófico. Como vimos anteriormente, lo que ellos consideran filosófico son lo que es el contenido y forma. El contenido está en las preocupaciones, las preguntas y las respuestas, y la forma, que es su método. Pero hay cosas que están accesorias, que llevamos hace un momento, estos aspectos culturales de la filosofía. Entonces, esto nos obliga a plantearnos cómo hacer filosofía, qué cosa deberíamos llamar filosofía, por ejemplo. Para ellos es lo que hemos revisado en la primera tesis, solo esta parte de contenido y forma, ¿no? Muy bien. Volviendo a este apartado de enriquecimiento del conocimiento, los autores nos plantean que existen tres tipos de conocimiento: el conocimiento utilitario, el conocer por conocer, que hemos revisado hace un momento, y el conocer para liberarse. Nos dicen que la civilización humana, a lo largo de su historia, ha tenido tres tipos de relaciones con el conocimiento. Uno es adquirirlo, y otro es, el otro es difundirlo, y el otro es acumularlo. O sea, los hombres adquieren conocimiento para supervivencia, después lo transmiten a las posteriores generaciones, y eso conlleva necesariamente la acumulación. Una vez que se acumula el conocimiento a lo largo del desarrollo civilizatorio, aparecen dos tipos de conocer, o dos relaciones con el conocimiento: conocer por el conocer, que dijimos hace un momento, y el conocer para liberarse, ¿no? Y depende su modo de vida, y en su civilización se le va a dar mayor importancia a uno u otro. Entonces, la discusión sobre esto, o ver quizás otras nuevas maneras de relacionarse con el conocimiento, podría darse si incorporamos a esta comparación, por ejemplo, al eje China, por ejemplo, a otras culturas, ¿no? Muy bien. Aparte del conocimiento, los autores también señalan la importancia de, en el acto comparativo, en el acto de ver al otro, podemos tener desarrollo de actitudes, principios y valores. Los desarrollos de actitudes son, por ejemplo, la apertura mental, la racionalidad y la tolerancia. Si bien es cierto, podemos sobre todo iniciar con la racionalidad, empezamos por la apertura mental. La apertura mental viene del término sánscrito, adikmuti, que significa básicamente esta visión abierta a todos los hechos, esta búsqueda de la imparcialidad a la realidad, ¿no? Como tratar de abandonar de alguna manera los prejuicios. Entonces, esto es parte del budismo, ¿no? La racionalidad. Acá hace referencia a la racionalidad budista, que los autores señalan que tiene dos aspectos. Uno es buscar la hipótesis más realista, más empírica, y la otra es buscar siempre una respuesta más, digamos, más corta, más diminuta, por el hecho de que se acerque más a la realidad, por ejemplo. Otro desarrollo de actitud es la tolerancia. Esta tolerancia se refiere a una tolerancia intelectual respecto a respetar las ideas del otro. El budismo, a lo largo de su tradición, se ha caracterizado por, en los mismos lugares, tener diferentes escuelas budistas, de modos de pensar muy distintos, pero a pesar de ello convivir. Entonces, hay una rica idea de tolerancia cultural, ¿no? Entonces, también los autores señalan eso, que podría ser algo importante para adquirir para otras civilizaciones. Otros dos puntos que también tienen que ver mucho en este aspecto con el budismo es la causalidad universal, que hace referencia a que todos los hechos, o todas las cosas, todos los seres están íntimamente ligados por razones de anterioridad, posterioridad, con temas de la causalidad. Y esto nos lleva a la idea de la interdependencia universal, que hace referencia a que todos los seres, o todas las cosas o objetos de la realidad están interconectados. Es decir, ningún ser existe por sí mismo per se, sino todo ser está conectado inevitablemente con otros. Entonces, esta idea de lo que en budismo se llama la malla de India, pensemos como una malla de pescar, diversos puntos separados que están unidos, y solo unidos tienen una funcionalidad, como es para pescar. De la misma manera los seres están interconectados, y solo viéndolos así podemos percibir realmente la realidad, por ejemplo. Otros valores importantes que señalan los autores es la solidaridad y la no violencia. La solidaridad se refiere con el apoyo comunitario, con el apoyo que ha habido sobre todo a los renunciantes, a las personas que se dedican otro modo de vida, más espirituales, por ejemplo. Otros son los valores de la no violencia, caracterizado por la palabra ahimsa,
que es la búsqueda de evitar el mínimo daño al otro. Es decir, una búsqueda por la preocupación por el otro. Este valor también señalan los autores que sería importante resaltar e incorporar incluso en las civilizaciones. Ok, entendiendo eso, que el descubrimiento cultural tiene estos tres fines y busca el autocuestionamiento, vamos a abordar ahora este autocuestionamiento. Este autocuestionamiento tiene dos puntos esenciales. Uno es la globalidad intrínseca humana y otro último tema es la condición latinoamericana. Bachiller Zucari, Sí. 20 minutos han culminado, le vamos a dar 3 minutos adicionales. Ok. Ya, Ok. programar su exposición. Ok. La globalidad intrínseca humana nos hace notar de que, así como vimos anteriormente, que la filosofía de la India y la filosofía occidental tienen similitudes, tienen cercanías, de la misma manera los autores señalan que hay una unidad humana más allá de las ideas o las influencias culturales que nos pueden dar cuenta qué es lo filosófico de manera universal, más allá de influencias culturales o históricas. Y un último punto nos habla de la condición latinoamericana. Todos estos desarrollos, incrementos de conocimiento, de actitudes, principios y valores pueden ayudar a que para ellos la filosofía latinoamericana que está en formación crezca y goce de pluralidad de modos de pensar. El último punto es la filosofía comparada. La filosofía comparada es el método por el cual cómo se da la comparación entre la filosofía de la India y el pensamiento, filosofía occidental y el pensamiento de la India. Los objetivos son, como los anteriormente vistos, el mito de la oposición, el sufrimiento cultural, y el método es sacado o inspirado de los autores por el investigador Glasenapp, que señala que la filosofía, así como pensemos que existen mosaicos bizantinos y mosaicos de la India, ambos están compuestos de teselas. De la misma manera, en la filosofía existen los sistemas filosóficos occidentales y los sistemas filosóficos de la India, pero tienen doctrinas filosóficas como si fueran teselas que conforman diferentes mosaicos. Pero de la misma manera existen doctrinas filosóficas, independientemente si es occidental o de la India, pero que esas doctrinas, en la forma que se componen, generan diferentes productos. Entonces la filosofía sería así, ¿no? La filosofía en su mínima expresión son doctrinas, y estas doctrinas, depende cómo se enfoquen, depende de qué influencias culturales tengan, toman ciertos matices. Un momento. A ver, disculpa. Muy bien, acá tenemos cómo hacer la filosofía. Entonces los autores nos señalan cómo hacer la filosofía. La filosofía se hace comparando el contenido de la primera tesis que se habló, el contenido y la forma, comparando las características culturales que ya hemos visto que está en la segunda tesis, y por último señalar los paralelismos, las cercanías, las diferencias, ¿no? Aquí presentamos, por ejemplo, una estructura, como ellos más o menos realizan sus comparaciones en los textos. Ok, eso sería todo. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Gracias por su exposición. Y bueno, vamos a tener las palabras iniciales del profesor Enzo, el doctor Gerardo Porras Santilla. Bien, muchas gracias, profesor, colega Roberto Catayama. En realidad, primero habría que hablar de estos dos grandes estudiosos de la filosofía india y más allá todavía de pensamiento asiático en general. Fernando Tola y Carmen Dragonetti empezaron toda esta labor, como ha dicho Frank, en San Marcos, y eso creo que hay que siempre recalcarlo, ¿no? Aunque por distintas circunstancias desde los años 70 migraron a Argentina. Y su trabajo ha sido un trabajo, digamos, gigantesco, ¿no? Vienen desde los 50 haciendo traducciones del sánscrito al castellano directamente, del pali al castellano, del tibetano al castellano, del chino al castellano. Eso le ha permitido a ellos no solamente un reconocimiento en la comunidad académica internacional, sino también proveer de materiales a los estudiosos de Latinoamérica, ¿no?
pero no se quedaron en las traducciones. Hay textos de estudio que han realizado ellos, ¿no? Estudios teóricos sobre budismo, sobre el hinduismo y aspectos puntuales en cada uno de ellos. Hay todo un grupo de libros al respecto. Y por último, ni siquiera se quedaron solamente en los estudios teóricos, también querían tener un aterrizaje aplicativo en Latinoamérica. Y eso, parte de eso lo ha expuesto Fran y está muy desarrollada en su tesis, ¿no? Cómo de estas filosofías se puede sacar algo, ¿no? Para las culturas, distintas culturas latinoamericanas. Creo que ese afán aplicativo también es importante, por ejemplo, en la idea de apertura teórica, mental, que ellos rastrean tanto en el hinduismo, pero especialmente en el budismo, entre otros, ¿no? Por lo tanto, estos autores todavía lamentablemente no han recibido investigaciones, y salvo algún artículo de Vladimir Kisiopaki, pero una tesis todavía como la de Frank, creo que ahí estaría un primer valor, ¿no? A poner de relieve las investigaciones de estos maestros samarquinos, ¿no? Que aunque desde los 70 han ido trabajando en Argentina, en Buenos Aires, nosotros les seguimos llamando investigadores samarquinos. ¿Por qué? Porque nunca perdieron su raíz. Siempre había una referencia, una conexión con los que seguíamos enseñando esta materia, su preocupación, enviando bibliografía, entre otras cosas, ¿no? Por lo tanto, nunca perdieron el vínculo con su alma mater, por un lado, ¿no? Creo que ese es un valor a rescatar, y todavía queda mucho para trabajar sobre estos maestros y sus obras, ¿no? De hecho, hay textos que todavía no están publicados, ¿no? Y que requieren toda una investigación también para poder publicarse, ¿no? Espero que próximamente. Por otro lado, esto le ha permitido, ya casi 5 años que tiene Fran en la investigación, le ha permitido explorar la bibliografía, la amplia bibliografía que está, además de los estudios, de las traducciones, bueno, hacer un seguimiento también, me consta, de las traducciones. ¿Por qué? Porque el mismo Fran ya tiene un buen dominio del sánscrito, y esta exploración bibliográfica al inicio daba como para 5 capítulos, y bueno, en ese caso tengo que decirlo, pero he tenido que sugerirle que corte muchas cosas, ¿no? Porque daba para mucha más investigación, ¿no? Además se trataba todavía de una tesis de licenciatura, y creo que, vuelvo a repetir, que hay mucho más material para investigar en estos maestros. Y finalmente, un valor adicional de la tesis creo que es la organización de la misma, ¿no? Ha sido difícil cómo entrar, cómo organizar, pero creo que Fran ha sabido, al final de cuentas, con algunas observaciones mías, sobre todo en el último capítulo, para organizar bien, ¿no? E incluir esto que está detrás de todo, su apuesta por una filosofía comparada, ¿no? Y que creen ellos que eso es un modo de rescatar tradiciones, dejar de ningunear o invisibilizar otras culturas, y ver que también ha habido toda una riqueza, no solamente cultural, sino filosófica, que eso es lo que pretende hacer la tesis, ¿no? Yo creo que lo ha logrado, y bueno, también lo dejo a consideración de los colegas el que emitan ese juicio que creo haber logrado, ¿no? Que creo tener sobre la tesis. Bien, eso era lo que tenía que decir, solamente presentar este trabajo, quizás desde la perspectiva del asesor. Muchas gracias, doctor Puelo. A continuación pasamos a las preguntas de los señores catedráticos miembros del jurado. Primero seguirá el magistrado Saúl Rengifo. Proceda usted, por favor. Gracias, doctor Italiano.
Bueno, en primer lugar, quiero felicitar sinceramente este trabajo del señor Anson Gary. Y como lo ha destacado muy bien el profesor Miguel Paul, se nota un trabajo bien pensado, una investigación muy seria, y además de mucho valor en la medida que rescata por un lado este aporte enorme, considerable de todos sus profesores San Aquino, Fernando Torres, Carmen Rabonetti, y además, por lo visto, obviamente promete una línea de trabajo en esa dirección que estoy seguro va a continuar a existir con también frutos importantes para la academia, ¿no? Y en general, mi impresión es que el tesista ha presentado muy bien su plan de trabajo y lo ha sustentado adecuadamente a lo largo de todo este trabajo y también en su exposición. Y me parece importante, ¿no?, cómo se ha dedicado a enfatizar este esfuerzo de ambos investigadores orientalistas por demostrar, ¿no?, que el pensamiento, como se suele denominar, el trabajo intelectual realizado en la India a lo largo de tantos siglos, tiene el carácter tan filosófico como lo tiene el esfuerzo también que se ha hecho en la parte occidental, ¿no?, a lo largo de varios siglos, en primer lugar. Y también parece interesante su esfuerzo por destacar la relevancia de esta categoría o concepto de descubrimiento, ¿no?, entre las culturas. Sobre cada punto tengo una observación, no hay una pregunta. En el primer aspecto, muy bien, el señor Zuccari presentó muy bien cómo los investigadores se esfuerzan por comparar los desarrollos tanto del pensamiento oriental como occidental desde sus orígenes, el origen oriental, por supuesto, mucho más antiguo que el occidental, hasta este límite, ¿no?, que se establece en la época moderna, inicios del siglo XVII, parece muy pertinente. Después de ellos se convertirían en tradiciones inconmensurables, ¿no? Por un lado, un poco, además en relación con algo que destacó Miguel y que está también hacia el final de su trabajo. ¿Hasta qué punto, ¿no?, este esfuerzo realizado por ellos es extrapolable, ¿no? O sea, se puede extrapolar hasta qué punto, hasta qué medida. Esta comparación que se hace entre las tradiciones india y occidental, hasta el siglo XVII, con lo que podríamos llamar algo así como una tradición andina, ¿no?, y occidental, o sea, la comparación entre estas dos tradiciones. No se puede hablar de, en el ámbito latinoamericano, seguramente Torna y Rabonetti pensaban en varias civilizaciones en el ámbito americano o latinoamericano, pero específicamente lo que nosotros compete, ¿no?, hasta qué punto una comparación entre lo que podemos llamar una tradición andina y la occidental se encuentra favorecida por este enfoque, teniendo en cuenta la información que disponemos, o hasta qué punto de repente es simplemente un desiderato, ¿no?, un deseo plausible, aplaudible, pero nada más, ¿no? Sería su opinión al respecto. Y en segundo lugar, como ya nos indiqué, me parece pertinente y estimulante, ¿no?, enfoque acerca de la teoría de descubrimiento, ¿no?, como una herramienta hermenéutica interesante, importante para estudiar, valorar y hacer posible también la relación y comunicación entre culturas diversas. Ahora, mi interés va por el lado que se un poquito más allá de la tesis para hacer su opinión, aunque también está implícito, ¿no?, y la última parte se señaló cuando los autores se refieren a la globalidad intrínseca humana, ¿no?, pero justamente por ahí. Entonces va por qué opina usted acerca de la dimensión antropológica del proceso de descubrimiento, ¿no? Dimensión antropológica no en el sentido sociológico del término, ¿no?, sino que está en términos de antropología filosófica, ¿no?,
esta posibilidad de poder, esta posibilidad de valorar al otro, al representante de una cultura, ¿no? Como potencialmente igual a uno mismo y por lo tanto merecedor, obviamente, de la mayor consideración. ¿Esto le parecería a usted una condición de posibilidad de este proceso de descubrimiento o más bien una consecuencia o resultado de la marcha de este proceso, ¿no? Como ¿no? Esas son las preguntas que quiero plantear. Gracias. ¿Puedo responder? Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias también por los comentarios. Sí, considero que las dos preguntas son muy pertinentes y voy a empezar por la primera, ¿no? Sobre si es extrapolable esta demostración de la filosofía de la India a una filosofía o tradición de la India, andina, perdón. Para señalar como antecedente, en los años 40 aproximadamente, Tola, que aún estaba en el Perú, pertenecía al Instituto de Filología y él realizó de alguna manera un análisis sobre el oriental y sobre el quechua. Él realizó un aprendizaje del idioma para poder hacer un análisis, ¿no? Entonces él ya tenía un cierto conocimiento sobre esta lengua. Y hablando de manera más general sobre esto, yo considero que tendrían que cumplir exactamente los pasos que señalan los autores, y mucho de ello, los autores nos señalan la importancia o la esencia de la bibliografía. Tú tienes que tener elementos con que comparar. Si la filosofía de la India o el pensamiento de la India, que tiene la pretensión de ser filosófica, tendría que demostrar o traer a cuenta la evidencia, textos, publicaciones o algo similar. Depende de ello, haciendo un análisis comparativo entre si hay similitudes o semejanzas, ya sea en contenido o en forma o la estructura de su planteamiento, se diría que es filosófico o no. Tiene que ver mucho con eso. La cultura de la India es muy antigua, la filosofía se registra más o menos los pensamientos filosóficos del siglo X, aproximadamente con el Rig Veda, pero planteamientos más formales tenemos en la Upanishad, que son la parte final de los Vedas. Ahí tenemos planteamientos sobre el absoluto, sobre la idea también del yo personal y un yo universal, ¿no? Atman, Brahman, todos estos planteamientos que son mucho más complejos. Y también tenemos registros escritos, ¿no? Entonces que podemos comparar, que podemos traducir. Entonces, de la misma manera, en la filosofía andina tendría que mostrarse esos registros para posteriormente compararlos. Y una vez ello, dar respuestas sobre su condición filosófica o no. Muy bien, y con la segunda pregunta sobre la dimensión antropológica del descubrimiento, ¿no? Los autores señalan la importancia de esto, sobre todo en el acto comparativo, ¿no? La comparación de ideas como principio inicial para valorar al otro. Cuando tú todavía no has tenido contacto, cuando tú empiezas a comparar, te vas percatando, como se descubre en la filosofía, vas encontrando que hay cosas similares, como pensamientos, como preguntas o formas de abordar. Pero también te vas a percatar estos aspectos culturales, que a lo mejor en la India hay 3 dioses principales y aquí solo tienes uno. Pero a lo mejor si vas analizando más, te vas a percatar que en realidad es una trinidad, y en el cristianismo también hay una trinidad. Entonces, en el acto de comparar se encuentran las similitudes y las instancias, y es ahí donde uno empieza a valorar al otro, porque hay similitudes y diferencias. Y cuando tú empiezas, vamos a decirlo de manera un poco más cotidiana, a escarbar esto, vas encontrando que hay una dimensión humana única y, vamos a decir, muy similar. Y eso le llama justamente lo que habíamos visto, ¿no? Esta condición más última o trascendental de la mente humana, más universal. Y a esto llegan los autores porque consideran que más allá del nivel cultural, todas las personas, la mente humana, puede llegar a desarrollar pensamientos filosóficos. Y al desarrollarlos, que tienen las mismas formas, contenidos y preguntas, y la diferencia o la divergencia va a ser constantemente histórica en los aspectos culturales, ¿no? Con la limitación de libertad, con los principios en cuál parte es tu pensamiento filosófico, los accesorios como creaciones, mitos o tradiciones. ¿Sí?
Sí, adelante. Gracias. Entonces, estos aspectos más accesorios van a ir dándole un toque histórico. Los autores hablan con una metáfora de unidad y diversidad. La unidad es la mente humana universal, la diversidad se da de manera histórica. Las culturas, las sociedades van tomando diferentes matices de acuerdo a su desarrollo histórico, ¿no? Más o menos esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Bachiller Suscario. A continuación, las preguntas del licenciado Carlos Aurelio Mora Zavala, jurado también de la tesis. Bueno, primero felicitar a Suscario por haber llegado a este punto y además porque nos permite a nosotros, con su tesis y con este acto, poner en evidencia la presencia de una tradición tan importante como la India y el pensamiento indio en la comunidad filosófica de San Marcos, ¿no? Que, como ya lo ha resaltado Miguel Polo, tiene una presencia con motivo de discusión y de enriquecimiento de nuestra tradición de hace varias décadas, ¿no? Lo cual ha supuesto además que esto tenga una continuidad y por lo mismo se haya estado logrando que en San Marcos haya gente que esté abocada, ¿no?, a mantener viva esta tradición que se ha ido gestando y que con la presencia de Suscario, también con la presencia de otros alumnos egresados que están investigando sobre este tema, garantiza que esto va a continuar, ¿no? Mi pregunta va a partir de lo siguiente, ¿no? Lo ha dicho que el objetivo era demostrar que existe una filosofía de la India, ¿no? Ese es el objetivo del trabajo de estos dos investigadores, ¿no? Toda la idea. Yo debo asumir, porque no he visto nada que vaya en otra dirección, que tú has asumido que efectivamente ha quedado demostrada la existencia de una filosofía de la India, ¿no? Y en este acto, que es un acto de sustentación de una tesis, por lo tanto de mostrar que se ha alcanzado el objetivo previsto, no sé si podrías poner un ejemplo en los términos que acabas de decir, ¿no? De que se trata de comparar, ¿no?, una formulación frente a otra para ver si las características son similares y cuáles son las diferencias, ¿no? Si podrías hacer un ejercicio de eso para mostrar efectivamente lo que acabas de decir, ¿no? Por las características que presenta algunos textos de la tradición india, sobre todo antigua, ¿no? Es posible señalar eso, ¿no? O sea, hacer una comparación que en los textos de Tola y Bonetti son constantes, ¿no? Hacen esas presentaciones constantemente, ¿no? Y tú las has hecho además en un curso en el que tuviste participación, ¿no? Entonces me gustaría saber si puedes, o sea, que pongas un ejemplo, ¿no?, de esto que estamos teniendo. Y por otro lado, aprovechando justamente el ejemplo, de repente, no solamente mostrar en qué características comparten, sino también de repente mostrar en qué características difiere, al efecto que de repente esas características en las que difieren obligan a repensar la propia definición de filosofía. Al final de cuentas, también aquí tú has dicho que las características de la definición de filosofía han ido cambiando, y efectivamente han ido cambiando. Y han ido cambiando, entre otras cosas, por la interacción entre culturas, justamente, ¿no? Occidente se ha construido sobre la base de una interacción con otras culturas, ¿no?, las cuales han ido obligando a que el propio pensar occidental
varíe también en el tiempo y en el caso de filosofía, la propia definición de filosofía vaya adquiriendo características cada vez más, digamos, más amplias, por decirlo de algún modo, pero en algunos casos también a veces más estrechas, ¿no? Entonces, si podrías hacer un ejercicio de eso, claro, no te estoy pidiendo que lo agotes porque no es este momento, pero sí por lo menos para tener y para que quede registro de eso, ¿no? De que hemos tomado en cuenta este pensamiento, hemos visto sus características, hemos reconocido las características comunes y también aquellas que lo diferencian, ¿no? Y por último, claro, la comparación, dirías, ha permitido reconocer a la India o a reconocer a lo producido en la India como filosofía, ¿no? Esto que en su momento fue algo, y hasta ahora seguro por algunos, es algo que todavía se resiste, ¿no? Reconocer que esto es filosofía o que aquí hay filosofía. Y claro, reconocerla es mostrar que hay alguien con el que se puede dialogar en términos, digamos, de pares y con el cual se puede establecer una relación de interlocución, ¿no? La pregunta sería, efectivamente hoy podemos decir que estamos frente a una interlocución, es decir, podemos reconocer que hay una relación con la filosofía india, ¿no? Donde no solamente reconocemos sus características y por lo tanto la reconocemos como filosofía, sino si esa interlocución se está dando, ¿no? Y si podría señalar, no sé, algún elemento en el cual se pueda afirmar esa interlocución, ¿no? Que se está dando esa interlocución. Ok, muchas gracias. Gracias por las preguntas y gracias también por ayudarme a abordar cosas que son un poco más complicadas por el corto tiempo que se me permite. Primero, sobre la demostración o algún ejemplo, podemos tomarlo, esta es la estructura que desarrollé muy aceleradamente. El texto, las conversaciones de los autores se dividen en 4 puntos. Introducción, el cuerpo, conclusión y la bibliografía. Normalmente en la introducción se hace un breve desarrollo sobre una idea, sobre un contenido, después el marco teórico elemental y después aquí son las maneras como se comparan y la bibliografía y la conclusión. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo que está en el libro del 2008 que habla un poco justamente, que se titula, si no me equivoco, La aurora de la filosofía de la India. La aurora de la filosofía de la India nos habla un poco cómo aparecen las primeras ideas filosóficas en la India. Habla mucho, empieza el texto con un desarrollo de la India, que ese es el modelo que va a tomar. Hay varios modelos como toman los textos, pero este es uno de los principales. Toma un desarrollo de la India, que es cómo inicia, y habla un poco del Ekam, que es un uno, una manera de traducir uno, y cómo esto, de alguna manera, es el inicio de la preocupación filosófica, porque nos habla que el Ekam está más allá de los dioses, más allá de todo, y a su vez, al final acaba diciendo, yo no sé si el mundo es creado o no es creado, no sé porque yo no lo he visto, pero hay algo más allá. Entonces hay una especie de inicio de preocupación, más allá de la preocupación incluso teológica, ¿no? Entonces ese es un punto de partida que los autores consideran un punto filosófico. Y entonces en el desarrollo principal, y los autores después tienen un segundo apartado que se llama observación de lo anterior. Observación de lo anterior es ahí donde se desarrollan las ideas occidentales. Entonces ahí es donde empieza a desarrollarse, por ejemplo, la idea de cosmos, que es en la cultura griega, sobre qué es la realidad, cómo lo perciben, ¿no es cierto? Y también nos señala que en la India también hay un término similar que es Rita, que también es como la realidad donde supervivimos. Y entonces van comparando más o menos sobre cómo son estos aspectos más culturales. Después pasa a un aspecto más filosófico, como es el caso que señala de Plotino, sobre el término uno, del
Toen, perdón. Entonces, señala más o menos cómo hay similitudes, qué es lo uno que está más allá por encima de la realidad. Entonces, hace un hincapié en ciertos puntos similares y también hace distancias sobre ello. Por ejemplo, la matriz platónica que tiene, por ejemplo, el Toen, y la diferencia también que la India tiene una visión un poco más incluso yógica, porque tiene que ver mucho con la práctica meditativa también. Entonces hacen cercanías diferentes, ¿no? Y para terminar, tiene elementos complementarios. Existen a veces acotaciones marginales como datos históricos o culturales que no son directamente sobre el tema, pero son necesarios para comprender mejor esto, y a su vez se agrega el mayor número de veces, sobre todo en el libro 2008, el texto y la versión en original en la lengua. Si estamos citando a Plotino, el griego y la traducción de ellos mismos. Si es el himno del Rig Veda, se pone el himno en sánscrito y la traducción de ellos mismos. Entonces los autores señalan mucho, ¿no?, esto, porque anteriormente ya había señalado que hay muy poca difusión e investigaciones serias sobre esto. Entonces ellos hacen mucho hincapié en la rigurosidad de la investigación. Entonces también se daría con eso, ¿no? En las conclusiones se ponen puntos como viñetas sobre la cercanía, las diferencias, todo lo que ya hemos visto, y al final tenemos la bibliografía, ¿no?, traducciones o textos, de dónde se han agarrado, de qué versión se tiene, investigaciones sobre ambos autores, y por último, exposiciones antiguas o las doxográficas, que son como comentarios antiguos, opiniones que ayudan a comprender o esbozar mejor culturalmente estos autores, ¿no? Más o menos sería de esta forma. La segunda pregunta que me señaló es sobre si hoy en día ya está mayor difundida la idea de que se reconoce o no se reconoce la filosofía de la India, ¿no? Yo a nivel internacional, sobre todo cuando yo he estado investigando otros pensadores, no solo de la India, sino de China, sino también de Japón, no hay una discusión tan fuerte en habla inglesa. Yo he encontrado una reseña en autores en habla hispana, sobre todo. Y prueba de ello, por ejemplo, son los artículos, ¿no? Los artículos, muchos en español, todavía existe pensamiento japonés, pensamiento chino, y hay como una mayor resistencia a filosofía. Y cuando uno encuentra libros de filosofía china, en realidad es de un alemán y que fue traducido al español, por ejemplo, ¿no? O cosas similares. En artículos de investigación que reviso, es muy usual encontrar el término filosofía, así sin ningún miramiento, sin ningún cuestionamiento. Yo creo que es más una condición más latinoamericana, y los autores lo señalan. Justamente un texto de 1979, Dragonetti escribe un artículo que existió la filosofía de la India. Entonces ahí empieza a descargar, ¿no?, cómo es que hay una resistencia constante en la comunidad hispana sobre hay o no hay una filosofía de la India. Y ese texto, por ejemplo, es el inicio de la preocupación de ambos autores, ¿no?, que yo he desarrollado en esta exposición. Muchas gracias por las preguntas. Bien, muchas gracias. Lo que usted ha hecho es una exposición, podemos decir, de segundo plano, en la medida que no ha estudiado propiamente este fenómeno que podemos llamar pensamiento indio, filosofía de la India, sino lo que usted ha hecho es estudiar lo que dos autores sanmarquinos, como son Tole y Dragonetti, dicen acerca de este fenómeno, ¿no? En ese sentido, aparte de estudiar los textos de Tole y Dragonetti que hablan sobre el pensamiento indio, la existencia de una filosofía de la India, ¿usted ha podido contrastar lo que ellos dicen con los propios textos? Ese es un primer punto. El segundo punto, habida cuenta que en la India es un país bastante complejo, complicado, hay una serie de influencias culturales de diferentes lugares. Por ejemplo, pues tenemos la época de Alejandro Magno, luego tenemos las conquistas inglesas, etc. Podemos decir que en su pensamiento, su filosofía, habría habido también influencias externas, tanto de griegos como de ingleses, o podemos decir que es un pensar que más o menos se ha mantenido autónomo a lo largo de los siglos o quizás milenios. Okay. Muchas gracias por sus preguntas. Agradezco la definición de una investigación de segundo plano. Sí, mi investigación se ha centrado más en la propuesta de los autores más que en la investigación de la India.
Y con respecto a la primera pregunta sobre si he podido contrastar sus demostraciones, dentro de las investigaciones que yo estoy aprendiendo, estoy iniciando un aprendizaje del sánscrito, también el griego que he heredado, que se me ha enseñado en esta universidad. Yo sí he llegado a contrastar ciertas perspectivas, sobre todo cuando se señala el pensamiento de Aristóteles y la escuela vaisheshika, que es una de las seis escuelas filosóficas de la India antigua. Entonces sí he llegado a conocer en primera mano, ¿no? O sea, pero no podría decir que tengo un vasto conocimiento de todas las demostraciones, porque los autores hacen investigaciones, por ejemplo, de un autor del siglo IV, de la influencia cristiana, la filosofía cristiana, y lo comparan con un filósofo del año 1000 o 1200 de la India. Entonces, tener un conocimiento tan amplio como para corroborar cada punto que han hecho, sí escapa de mis manos, eso sí debo reconocerlo, pero sí que algunos puntos que se me son más sencillos o que estoy desarrollando en mi aprendizaje sí que he podido ver. La segunda pregunta sobre las influencias externas, los autores hablan, justamente volviendo al tema en este texto del 2010, hablan sobre las similitudes, cómo plantean la realidad tanto Aristóteles como el sistema Vaisheshika. Hablan de que existe la posibilidad de que el sistema Vaisheshika tenga una influencia aristotélica, justamente por Alejandro Magno, que llegó vamos a decir, a las puertas de la India y hubo una influencia cultural ahí. Entonces los autores sí hablan que ahí no puede haber una influencia, pero no hay registros totales. Pero en algunos aspectos, cuando vemos similitudes acá vemos, por ejemplo, los autores dicen que lo que vamos a encontrar similitudes nunca es en sistemas filosóficos completos, solo en doctrinas. Pero los autores dicen, hay algo curioso, que en el sistema vaisheshico y aristotélico hay similitudes de sistemas. Entonces, existe la posibilidad de que haya habido un contacto, porque lo normal no es una similitud de sistemas, sino solo de doctrinas. Entonces, ellos consideran que pudo haber una influencia. Y respecto a la influencia inglesa y la influencia europea de la época moderna, los autores señalan que justamente las comparaciones solo se deben hacer hasta el siglo XVII, no deben hacerse anteriormente, porque es el momento donde ya hay un contacto directo y podríamos decir que la influencia de la filosofía de la India es a causa de la filosofía inglesa, ¿no? Entonces, para evitar eso, los autores señalan que vamos a revisar solo autores que son anteriores a este contacto directo, y si es que vamos a hacer hincapié a algún autor posterior, tiene que ser porque está continuando una tradición que ya había anteriormente, ¿no? O sea, ponen esos límites. Ok, muchas gracias. Bien, muchas gracias al bachiller Zucari, gracias al público asistente. Le pedimos que se retire un momento mientras el jurado delibera. Quédense por acá fuera de la mesa. Cierra una puerta para el jurado. Adelante. Bien, buenas tardes. Ya el jurado deliberado, reunido jurado en la sala del repertorio del día miércoles 17 de mayo de 2023 al mediodía. Los jurados integrados por el doctor Roberto Juan Nakayama Mora, presidente, doctor Miguel Ángel Polo Santillán, asesor, magíster Saúl Rengifo Vela, informante, y el licenciado Carlos Abel Mora Zavala, informante, para calificar la sustentación de la tesis titulada La filosofía de la India en la obra de Fernando Tolli, Carmen Dragonetti,
presentada por el bachiller John Frank Sukari Mamani, para obtener el título de licenciado en Filosofía. Después de la exposición del tesista, la lectura de sus conclusiones y absuelta a las preguntas formuladas por el jurado, este se retiró a deliberar y acordó la siguiente calificación de acuerdo a lo establecido por el Reglamento General de Estudios de Grado, aprobado con máximos honores con la nota de 19. Habiendo sido aprobada la sustentación de la tesis, el jurado recomendó que la facultad proponga que se le otorgue el título de licenciado en Filosofía al bachiller John Frank Sukari Mamani. Concluido el acto académico, a las 13:30 horas, firma la presente acta. Dos profesores a cabeza. Muy bien, Sukari, entonces te felicitamos y eres licenciado en Filosofía. Acá concluye la actividad. Muchísimas gracias a todos los asistentes.